Familia, muy buenos días a todos. Quiero darte nuevamente la más cordial bienvenida. Si nos visitas por primera vez, somos la Iglesia de Cristo en Guadalajara. Mi nombre es Napoleón y tengo el privilegio de esta mañana poder compartir el mensaje para ti. El día de hoy estaremos estudiando el Evangelio de Mateo como parte de nuestra serie y estaremos estudiando el capítulo número 5. Cuando cerramos el capítulo número 4, Jesús acababa de hacer un llamado a sus discípulos, a su hermano Andrés y Simón, y a Juan y Jacobo. Y ahora Jesús se encuentra en lo que conocemos al iniciar el capítulo 5 como el Sermón del Monte. Y bueno, yo a mis espaldas tengo una montaña aquí en Guadalajara, estoy cerca del bosque del Nixtiquil, y quiero que se piense que donde Jesús predicó en realidad no era tanto una montaña o un monte grande, era más como una colina, pero Jesús, más que el lugar, era el mensaje que estaba entregando esta gente a su audiencia, era lo más importante. Y mira, yo esta mañana tengo titulado el mensaje como bienaventurados los que son la sal y la luz del mundo. Y como pensarás bien, estaremos estudiando las bienaventuranzas, pero también lo que implicaba ser la sal y la luz para este mundo. Quiero darte un poquito de contexto antes de entrar de lleno a nuestra clase. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Mira, el adjetivo viene del griego que es makarios, que significa dichoso, feliz y afortunado. También es más que una emoción superficial, ¿no? Muchas veces nos sentimos afortunados porque nos ganamos la lotería, porque nos fue bien en el trabajo, pero aquí es más bien entender que es un regalo divino que Dios da a cada creyente, ese tipo de bienaventuranza. Lo contrario de una bienaventuranza es el ay, una advertencia que Jesús da, y como ejemplo tenemos varios en Mateo capítulo 18. Y quisiera darte un ejemplo en contexto. Si nosotros leyéramos una bienaventuranza en un contexto de ay, sería ay de los que son pobres en espíritu, porque no verán el reino. Ese sería lo opuesto, lo contrario. Las bienaventuranzas también son verdades espirituales, que son contrarias a las cosas del mundo. El Sermón del Monte, Jesús nos narra en total 8 bienaventuranzas. 7 de ellas son consecuencia una de otras y finaliza con una bienaventuranza que cubre las 7 principales, ¿no? Y como vimos con nuestro hermano y maestro de la Biblia, John Oakes, el 7 representa el número perfecto en la Biblia, y se me hizo increíble este dato, el pensar y ver esto como estas bienaventuranzas así también. Aprendemos también que la felicidad es como parte del cristiano, no depende de las circunstancias del día a día, sino con una comunión en Cristo. A veces nos va bien y nos sentimos aquí arriba, a veces tenemos un día difícil y ya estamos aquí abajo, ya queremos tirar la toalla. Pero la realidad es que la expectativa es que tú y yo nos mantengamos en un nivel espiritual alto, pensando en nuestra relación y en lo que hemos aprendido ya a través del tiempo de nuestro Jesucristo. Los judíos, que eran fariseos o saduceos, algunos de esos grupos, no podían producir dicha bienaventuranza porque estaba basada en el esfuerzo que ellos hacían de cumplir la ley. Recuerda quiénes eran ellos. Los fariseos y los saduceos eran gente que quería cumplir la ley y de esa manera estar bien con Dios. Pero ese tipo de vida no producía una bienaventuranza. Entonces son para todos los creyentes también esas bienaventuranzas, pero difieren acerca de como por ejemplo los dones espirituales. Muchas veces decimos, bueno, él tiene el don de la enseñanza o tiene el don de poder servir o de poder predicar. Pero a diferencia de esos dones espirituales que se narran en el libro de Corintios, las bienaventuranzas aplican a cualquier creyente. Cuentan de 2 bendiciones. La primera bendición es bienaventurados, felices o dichosos los que, y la segunda parte es la bendición varía según la situación, ¿verdad? En algunas veces es los que lloran, porque recibirán consolación. Los de un corazón limpio, porque verán a Dios. Con esto en mente ahora podemos empezar el estudio. Podemos estar seguros que nadie absolutamente haya felicidad en este mundo completa o en el venidero si no busca de Cristo. Por eso es que tú y yo esta mañana estamos tomando el tiempo para estudiar las Escrituras y poder gozar de esa dicha y esa felicidad, sí en este mundo terrenal, pero también en el venidero. Recordemos que somos simples peregrinos en esta tierra y que nuestra morada celestial está allá arriba. Bueno, con eso en mente empecemos nuestro estudio. Quiero que me acompañes a Mateo
capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 12. Voy a dividir esta clase en dos fragmentos grandes. Una de ellas va a ser el primer fragmento, vamos a leer todas las bienaventuranzas, estaremos leyendo del versículo 1 al 12, después estaremos estudiándolos y al finalizar veremos la parte de qué significa ser la sal y la luz de este mundo. Entonces vayamos juntos a Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 al 12 de la versión Reina Valera contemporánea, estaremos leyendo ahí. Versículo 1 dice, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados ¿con qué? Con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen un lugar, un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Qué increíble pasaje y qué increíble enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mira, al contrario a lo que el mundo enseña, una persona diría, creo que está mal esa enseñanza de Jesús, o creo que te estás equivocando, Napo. Porque yo, para mi manera de pensar, es bienaventurado el que tiene un buen trabajo. Bienaventurado el que goza de salud y que hace deporte. Bienaventurado el que se gradúa de la universidad y rápido encuentra trabajo. Pero aquí pareciera ser que hay un contraste, un paradigma en este pasaje. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, ¿tú qué? Dice el versículo 3, ¿tú qué pensarías en pobrezas? ¿Está hablando Jesús de una pobreza económica? Es claramente que no. Es una pobreza en espíritu. Ahora, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, dice que aquí que la pobreza espiritual no se adquiere por el hecho de ser un necesitado en una esfera monetaria. Jesús habló de la pobreza aguda trasladada a la esfera espiritual. Pobres en espíritu son aquellos cuyos corazones no están llenos de soberbia, no están llenos de orgullo, no están llenos de vanidad. Los que no son sabios en su propia opinión y piensan jactanciosamente acerca de sí mismos. No dice pobre en intelecto, sino en espíritu. Es decir, nosotros podemos ser pobres en espíritu, pero nuestro intelecto puede estar listo para servir a nuestro Señor. Podemos estar gozosos en ese proceso y disfrutando de una relación con Dios. La mayoría de los judíos, recordemos, esperaban a un Mesías, a un Rey poderoso. Para ellos el decir Jesús que necesitaban ser pobres para ser dichosos no era algo que en realidad fuera congruente con las enseñanzas o con las expectativas. Recordemos que ellos esperaban a un Rey fuerte y poderoso que viniera a liberarlos de en ese momento el cautiverio que estaban sufriendo o experimentando bajo el imperio romano. Ahora veamos en el versículo 4 dice, los que lloran son bienaventurados. ¿A qué se refiere ese llanto? No se refirió a los que lloran a la ligera o nada más por llorar. El Nuevo Testamento emplea 9 palabras diferentes para expresar esa tristeza. Y en este caso, en el término griego que expresa el lamento es un corazón quebrantado. Quiero que pienses, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? No que lloraste nomás por llorar, porque prendiste la tele y viste la telenovela, viste la película y te agarró el sentimiento y lloraste. No. Cuando lloraste profundamente por algo que te dolió, alguna cosa que cometiste, que pecaste contra alguien, lastimaste a alguien y tu corazón se sintió profundamente quebrantado ante Dios. Dios,
yo lastimé a esta muchacha, yo lastimé a este compañero de trabajo, yo lastimé a mi hermano de sangre, a mi papá al decir esas palabras hirientes. Una persona que llora así es una persona que es bienaventurada. Quienes lloran porque el alma humana se conmueve en momentos tristes. No sé si alguna vez te ha tocado ver algún accidente en la carretera o pasar y ver a alguien allá a un costado sin vida. Te duele, aunque quizás jamás conociste a la persona, ¿no? Te duele porque es un ser humano y se accidentó quizás con su familia en la carretera. Lo opuesto a este sentimiento, a este corazón, son las personas que lloran por consecuencias del pecado. Es decir, su remordimiento los hace llorar, los hace sentirse mal. Ay, pobre de mí, ay, pobre de mi mamá, ay, pobre de mi vecino, lo ofendí. Pero es un llanto de remordimiento, pero no necesariamente de que ellos están quebrantados o que quieren mostrar un arrepentimiento. Lloran creyendo que al hacerlo Dios les perdonará o les cumplirá sus caprichos, ¿no? ¿Cuántas veces muchos de nosotros no hemos llorado a Dios pidiendo algo que es más que un capricho y no necesariamente una necesidad en nuestra vida? Quienes lloran en la voluntad de Dios recibirán, ¿qué? Consolación. Es mejor llorar con un verdadero reconocimiento de tu pecado. Hermano, hermana, amiga que nos visitas esta mañana. Cuando tú reconoces tu pecado y hay un llanto, hay un quebrantamiento, hay una conexión con Dios. Dios los considera dignos de ser consolados. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿te consideras un hombre o una mujer con un espíritu pobre? ¿Que llora profundamente por lo que su pecado ha ocasionado a otros? ¿Y por el cual Jesús murió en la cruz? ¿Qué podrías hacer si no está ahí tu corazón? ¿Qué podrías cambiar? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a llevar a tu corazón a este punto? Ahora veamos el versículo 5. Los mansos también son bienaventurados. La mansedumbre. Muchas veces asociamos la mansedumbre con debilidad, pero no lo es. Es un autocontrol supremo dado por el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu que podemos estudiar en Gálatas 5, 22 en adelante. Vemos la amabilidad, la paciencia, el amor, el dominio propio. Esa es parte de la mansedumbre. Jesús jamás tuvo que defender o justificar o dar cuenta a alguien. Él sabía quién era y de quién provenía. Muchas veces pudo haber respondido con ira, con enojo, con palabras golpeadas, mas sin embargo vemos siendo un hombre que ejerció el dominio propio y los frutos del Espíritu. La definición de mansedumbre es ser un hombre o una mujer que es benigno, que es suave y apacible. No implica rebajarse, ni arrastrarse, ni sobajarse, ni ponerse de tapete, como decimos muchas veces por ahí. La mansedumbre de la cual se habla aquí en este pasaje hace referencia a sentir el mismo sentimiento que Cristo tuvo. Y para eso puedes checar Mateo 11, 29. No una ira, no una soberbia, no un rencor. No pagar mal con mal, como dice Romanos 12, 21, ¿verdad? No paguen con mal a aquellos que les hacen mal. Más bien, paguen con bien. Esa es una mansedumbre. Cuando una persona te insulta en la calle y tú contestas de una manera diferente y agradable, la persona se siente avergonzada por sus palabras y por su expresión. Y yo quiero animarte que tú seas esa persona que practica la mansedumbre, que no paga mal con mal, pero que por el contrario está dispuesto a ser un hombre, una mujer que vive esta bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. En el versículo 6 vemos hambre y sed. Lo opuesto a la autojustificación de los fariseos. Alguien que busca la justicia de Dios por encima de la propia obtiene una relación correcta con Dios y será satisfecho. ¿Verdad? ¿Qué hacían los fariseos? Veíamos, ellos iniciaron con un buen corazón queriendo cumplir la Torá, el Pentateuco, pero después se llenaron de reglas y de leyes humanas. Y Jesús los confronta su corazón. Y aquí vemos que la enseñanza, más que nada, es alguien que busca la justicia por encima de la propia. Esa persona obtiene una relación correcta que traerá satisfacción delante de Dios. Yo quiero animarte, mira, muchas veces no actuamos como esa persona.
Yo me dedico a la venta de comida y de repente pasa gente a pedir ahí un apoyo, un lonche de comida, un panecito. Y mira, a veces he encontrado gente que dice lo que sea, si me regalas un taquito de frijoles te lo agradezco, si es lo que sea. Y veo en sus ojos el hambre y la necesidad. Lo opuesto a eso, y que lo he experimentado también, es cuando a una persona le ofrezco un lonche de frijoles y la gente me dice, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por quién me estás tomando? ¿No? A mí, si me vas a dar, dame uno de pierna, dame uno de carnita. Y mira, a veces me sorprende esa actitud, pero en realidad reflexionando, yo he sido ese hombre, esa mujer, que muchas veces alguien ha querido ayudarme de manera profunda, de manera desintencionada o desinteresada más bien, y yo he reaccionado así. ¿Y quién te crees tú para poder ayudarme a mí? Cuando tenemos ese corazón, no hay ese hambre y esa sed de justicia. Y yo quiero animarte que tú puedas vivir, que seas ese hombre, esa mujer que se siente hambreado y en necesidad de la palabra de Dios. Mira, las personas, su audiencia de Jesús en este caso, eran gente que conocía la pobreza. Estudiosos, se piensa que aproximadamente estas personas comían 1 o 2 veces carne a la semana. O sea, eran gente que eran de bajos recursos y que para ellos probar la carne era un privilegio, era un manjar, por así decirlo, ¿no? Y cuando ellos escuchan esto por parte de Jesús, podían relacionarse. Claro que sé a lo que estás hablando, porque yo he experimentado el hambre. Claro que sé lo que es tener sed, porque también, pues obviamente sabemos el área donde Jesús predicaba, era un área donde había mucho polvo, donde había vientos, y probablemente de estar hablando, la gente sentía esa sequedad, esa resequedad en su boca, esa sed de poder querer hablar, expresar, y entendían lo que Jesús definitivamente les estaba haciendo. Yo quiero animarte a que tú puedas ser ese hombre, esa mujer que tenga esa hambre y esa sed de Jesús. Para Él, no convertido, la salvación, para aquellos amigos que están escuchando pero aún no han tomado la decisión de acercarse a Dios o ser salvo, para esas personas la salvación y la justificación llena el vacío. La palabra traducida al ser saciados dice, porque serán saciados, significa engordado, llenado o satisfecho con comida. Y creo que más de uno de nosotros podemos relacionarnos con ese sentimiento, ¿no? Cuando te invitan a una fiesta y dices, órale, le entras con toda la comida y al final dices, estoy satisfecho, me siento lleno. Pues de esto hablaba Jesús, de que tú y yo pudiéramos sentirnos llenos en su palabra. Quiero preguntarte esta mañana, ¿dirías tú que eres un hombre o una mujer conocido por poseer un espíritu de mansedumbre? Eres una persona mansa, no débil, no que se deja pisotear, pero que se deja moldear por la palabra de Dios y por la gente alrededor de ella. Quisiera preguntarte, ¿tienes el día de hoy un hambre, una sed sincera? ¿O te comportas como la persona que no recibió la ayuda, que no recibió el taquito de frijol o el lonche de frijol? ¿Estarías dispuesto a de manera práctica cambiar estas actitudes en tu corazón para tú poder encontrar la dicha y la felicidad con Dios? Y yo espero que sí, yo espero que en tu corazón haya ese deseo. Sigamos con el estudio ahora, veamos el versículo 7, la misericordia. Mira, ha sido increíble, la verdad, el estar estudiando estos pasajes ha hablado mucho a mi corazón, porque si hay algo que yo puedo ver en mí es que no soy un hombre misericordioso por naturaleza. No sé tú, pero a mí me cuesta pensar en las necesidades de la gente, tanto físicas como espirituales. No se me da de manera natural, yo tengo que llevar mi corazón ahí. Pero aquí Jesús dice, los misericordiosos serán bienaventurados. Los misericordiosos. Una persona que muestra misericordia y compasión por los necesitados ya ha respondido y ha entendido también a su vez a la misericordia de Dios. Al igual que las otras que mencionábamos, la misericordia no es un don espiritual. No es que se le dé a cierto porcentaje de la membresía. A mi mejor amigo sí se le da la misericordia, pero a mí no. No, la bienaventuranza, la misericordia es algo que cada uno de nosotros como creyentes debemos y tenemos la obligación de practicar. Yo te puedo decir, a mí no se me da de manera natural, pero tengo que trabajar en llevar a mi corazón ahí. La misericordia
podemos verla desde dos puntos de vista. Una es el que implica el socorro material, como aquellos que necesitamos, ayudamos a aquellos que tienen hambre, que están en una necesidad económica, al que necesita, al enfermo, al que necesita ropa, que lo vemos en necesidad, y podemos cubrir esa necesidad física. Pero también la podemos ver desde un aspecto espiritual. ¿Qué tal el amigo que está metido en infinidad de tonterías? El amigo que ya defraudó o que ya fue infiel en su matrimonio. Ellos nos necesitan. No es de que, pues bueno, hay que le atore y que sufra las consecuencias de su pecado. Jamás podemos tener esa actitud. Ahora que tú y yo hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios, nosotros debemos ser esos mensajeros que llevan misericordia al corazón de las personas, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestras escuelas, a nuestros amigos. Practicar la misericordia es dar un vaso de agua llevando el mensaje de salvación de Cristo, es en quien encontrarán la bendición. Y quiero animarte porque tú has sido llamado de manera especial a ser ese embajador de la misericordia. Ahora en el versículo 8 habla acerca de la limpieza. Los limpios de corazón son bienaventurados porque ellos verán a Dios. Si yo preguntara a esta audiencia esta mañana, levanta tu mano si te gustaría ver a Dios. No por unos momentos, no por unos instantes para el juicio y después vivir apartado de Él el resto de la eternidad. Vivir apartado de Él en un lugar de sufrimiento. No. Verlo a Dios y verlo para siempre. Si yo hiciera esa pregunta, esta encuesta, yo sé que todos, sin excepción, levantaríamos la mano. A lo mejor algunos podríamos dudar, pero en el corazón yo sé que tú anhelas estar con Dios y no en un lugar de sufrimiento. Y aquí la Biblia dice los limpios de corazón. Bíblicamente hablando, el corazón es el centro mismo del ser humano. El corazón es la vida interior del hombre. Un corazón limpio. En el original griego da la idea de algo sin doblar. Cuando se dobla un papel, por ejemplo, digamos que yo te diera ahorita una hoja y la tuviera aquí así, tú la podrías ver plenamente. Pero si vamos a representar el papel o mi mano, si yo ocultara esto así, tú ya no puedes ver la hoja por completo porque yo ya hice un doblez. Puedes ver simplemente esto. Cuando eso pasa, cuando la hoja no está expuesta y en plena vista, lo que pasa es que ocultamos y empezamos a vivir una doble vida. Cuando tú y yo somos esas personas limpios de corazón, estamos dispuestos a poner nuestro corazón en la mesa. Fíjate, esta tarde mientras nos preparábamos mientras preparamos para grabar y tener listo este material para ti, esta prédica, pensaba y platicaba con mi esposa en cuántas cosas no conoce ella de mí, de mi infancia y de mi adolescencia y de mi vida quizás joven adulto antes de llegar a conocer de Dios. Y le preguntaba a ella, ¿tú te sentirías cómoda u orgullosa de que yo te platicara ciertas cosas de mi vida? Probablemente orgullosa no, pero no quisiera lastimar su corazón de quien yo fui antes de conocer de Cristo. Y mira, todos tenemos una vida pasada, todos hemos lastimado, todos hemos tenido ese corazón sucio, impuro y alejado de Dios. Y cuando venimos a Dios es momento de desdoblar esa hoja, sacar todo de la oscuridad, sacar toda la suciedad que ha estado en nuestro corazón, todas esas cargas y ponerlas sobre la mesa y decir, este es quien yo soy, Dios, perdóname. Los de corazón limpio son bienaventurados porque verán a Dios. Yo quiero animarte. Mateo 22:33 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y todo tu espíritu. Versículo 37, perdón. Yo quiero animarte a que en tu corazón haya ese deseo de tener un corazón limpio para Dios. Quiero hacerte pregunta. Eres una persona conocida por practicar la misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste involucrado en llenar una necesidad física o espiritual? Es decir, ¿cuándo fuiste a llevar medicinas al enfermo? ¿Cuándo fuiste a llevar un alimento al pobre? ¿Cuándo fuiste a vestir al indigente? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste involucrado en un estudio bíblico de restauración o de que por primera vez alguien se acerca?
Y eso dice mucho de dónde está nuestro corazón. ¿Considerarías que si hoy Jesús regresara, estarías con Él por la eternidad o solo por unos instantes? Porque aquí dice que los de corazón limpio son los que verán a Dios. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver el versículo 9. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Dice que los pacificadores son bienaventurados y serán hijos de Dios. Mira, la pacificación o la paz viene del hebreo shalom y da la idea de completar un círculo. Si este está roto, simplemente no hay shalom. Y lamentablemente existen muchos círculos incompletos en tu vida y en mi vida a causa de la división. Yo quiero animarte que el día de hoy tú y yo podamos reflexionar en ser pacificadores. Mira, me encantó esa parte del estudio. Cuando yo soy un pacificador con Dios, cuando yo me pongo en paz con Dios, yo recibo la salvación. Cuando hacemos o ayudamos a otros a estar en paz con Dios, como decía hace unos instantes, lo conocemos como evangelismo. Le hablamos a la gente de Dios y ayudamos a que ellos se reconecten. Cuando yo me pongo en paz con mi semejante, con mi tío que me peleé, con mi vecino, con mi amigo, yo estoy siendo un hombre que ama la reconciliación, que ama la paz. Cuando yo estoy ayudando a dos personas a reconciliarse, yo soy un mediador. ¿Ves qué importante es el ser un hombre, una mujer que sea conocida como pacificador o pacificadora? Ser pacificador es una de las virtudes más, pero más nobles del corazón humano y es el contrario al agitador. El pacificador lleva a cabo su obra con miras rectas y dignas y se esfuerza por procurar y preservar la paz entre amigos y enemigos, entre los individuos de la comunidad, como lo acabamos de ver hace unos instantes. Yo quiero animarte que tú seas conocido como un pacificador. Y mira, estas fueron las 7 bienaventuranzas. La octava es como un resumen o consecuencia de todo eso. Los que lloran, ¿verdad? Los que son mansos, los que viven en rectitud, los que son limpios de corazón, los pacificadores. A consecuencia de todo esto, muchas veces serán perseguidos. Es decir, el mundo no te va a aplaudir que tú estás queriendo ser más como Jesús cada día. No lo esperes. Muchas veces nos sentimos rechazados, nos sentimos perseguidos y no lo entendemos por qué. Yo te voy a decir algo, no lo esperes, porque no va a ser así. No va a ser de esa manera. La persecución de la que se habla en el versículo del 10 al 12, dice Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de ¿qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira, muchas veces somos perseguidos, pero por nuestro propio pecado. Si gente te está buscando y te está diciendo, págame mi dinero, regresa a la empresa donde robaste esto, donde no fuiste recto, donde estuviste hablando doble sentido, donde tú mentiste en una amistad, en una relación, claro que vas a ser perseguido, pero no por las cosas de Dios o de Cristo. Estás siendo perseguido por tu pecado. Yo quiero decirte, si ese es tu estilo de vida, tú necesitas hoy tener un cambio. Si tú eres perseguido, que seas perseguido por la justicia, por las cosas que competen al reino de los cielos. En 1 de Pedro 4:15 nos habla de eso, que nosotros podamos ser perseguidos porque conocemos de las cosas de Dios y porque estamos al servicio de Dios. Cuando una persona no hace eso, es señalada con un motivo de bienaventuranza de que el seguidor de Cristo sufrió injustamente la persecución, porque en medio de los perversos ama y practica la verdad y la justicia. Y bueno, como mencionaba, esto es como una consecuencia de hacer las cosas malas. Vas a ver la perversidad y vas a ver la maldad. Quiero animarte y quiero hacerte unas preguntas. Si tú el día de hoy eres conocido en tu círculo familiar como un pacificador o como el amarranavajas de la familia. De ser así, ¿qué estás dispuesto a cambiar hoy? ¿El sufrimiento que experimentas es consecuencia de tu pecado? ¿La persecución que experimentas es consecuencia de tu pecado o es consecuencia de vivir en santidad y en rectitud? Yo quiero animarte porque el día de hoy es el día de tomar decisiones. El día de hoy es el día de mandar una delegación de paz a ese rey que viene contra ti con 20,000 soldados, dice Lucas capítulo 14. Hoy es el día de ponerte en paz con Dios. Ríndete. Bueno, concluyamos ahora nuestro estudio de esta mañana
leyendo los últimos versículos de Mateo. Vamos a regresar al versículo 13 del capítulo 5 y vamos a leer del 13 al 16. Y ahora vamos a ver, para finalizar nuestro estudio, qué significa ser la sal y la luz de este mundo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mira qué increíble pasaje, que como consecuencia de vivir las bienaventuranzas, de ser hombres y mujeres que son pacificadores, que mantienen un corazón limpio, ahora podamos ser la sal y la luz de este mundo. Es decir, Cristo no te va a llamar a ser un ejemplo mientras tú estás viviendo en la oscuridad. Cristo te va a llamar a ser un ejemplo cuando tú decides empezar a vivir en la luz, en rectitud. No porque eres perfecto o perfecta, pero porque entiendes, Cristo murió por mí en la cruz. Yo voy a responder a ese sacrificio y mi vida va a ser diferente completamente. Ahora, ¿qué significaba en aquel momento ser la sal y la luz? Bueno, la sal siempre representó algo de valor en el Antiguo Testamento. Dios exigía que los sacrificios fueran consumados en el altar, tanto en el tabernáculo, y que tuvieran como emblema de incorrupción y de símbolo esa sal, ese sazón que se le daba para poder traer ese símbolo de incorrupción y de lealtad a Dios. A veces pensamos, la verdad, yo creía que cuando lanzaban la sal al piso, mencionaba aquí que la sal era tirada, pensaba a lo mejor es de manera alegórica o figurativa, pero no. Literalmente, cuando en el templo de Jerusalén, cuando la sal perdía su propiedad, ya, es decir, ya no era salada, para no desperdiciarla y tirarla, simplemente se ponía en los pisos del templo, para cuando llovía la gente no se resbalaba. Entonces la gente podía entender, ok, esa sal que se tiró al piso es sal que ya no servía para su propósito inicial. Y Jesús nos está llamando de alguna manera a que tú y yo seamos esa sal, que no perdamos nuestras propiedades como cristianos, como creyentes. Cuando parte de la sal recogida del mar muerto perdía su sabor, era utilizada para nuevamente ser tirada en el templo. Ahora, ¿qué es lo que no tiene que ocurrir en nosotros como cristianos? Bueno, algo que no tiene que ocurrir es nuevamente que perdamos nuestro valor, que perdamos quiénes somos. Recordemos, Felipe predicó el evangelio en la ciudad de Samaria. Esto lo podemos ver en Hechos 8 y 9. La gente dice aquí que salieron confesando sus pecados y quemando libros que utilizaban para la hechicería. Qué poderoso testimonio y qué poderoso para Felipe el ser la sal del mundo y poder haber predicado el evangelio en Samaria. Y dice ahí que había un gran gozo en aquella ciudad. Que tu vida sea como la de Felipe. Que tu vida y tu testimonio sea como la de él. Concluyamos ahora siendo como la luz del mundo. El seguidor de Jesús debe contribuir a dispersar las tinieblas de la ignorancia, el error y el pecado que lo rodean. Debe brillar con la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Mira, aquí Jesús habla de que nosotros podamos ser esa luz que ilumina toda la habitación. Cuando tú eres esa luz en tu comunidad, en tu familia, la gente se acerca a ti, dice, hay algo especial, hay algo diferente en él y en ella. Quiero estar cerca de él o de ella. ¿Con qué finalidad? De que la gente nos aplauda, nos diga, Napoleón, Carla, Humberto, Javier, eres la mejor persona que he conocido, déjame, te aplaudo tu vida. No, para que ellos puedan voltear y puedan reconocer que Dios es bueno. El cristiano ha de proclamar a Cristo y andar como Cristo anduvo. Esa es la expectativa. Ya nuestra expectativa de vida, de moral, ya no es el mundo, ya no es el vecino, ya no es mi empleador, es Cristo, porque Él va a estar aquí siempre. Jamás se va a poder comparar. Yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a ser la sal y la luz del mundo?
quieres de manera personal responder al llamado de Jesús de ser un pescador de hombres, un discípulo que vive primeramente como discípulo y que después hace a otros discípulos para cumplir el mandato que Jesús nos dejó. Si tu respuesta es sí, yo quiero animarte a levantar tu vida una vez más, a profesar con tu vida que Jesús no solamente es tu Salvador, pero tu Señor. Mucha gente quiere a Jesús como su Salvador para llegar a la presencia de Dios, pero no como su Señor, porque no les es conveniente dejar el estilo de vida. Algo que es impactante, Jesús, cuando llamó a sus apóstoles o a sus discípulos, no les dijo, bueno, vénganse, váyanse a una escuela de teología un par de años y regresan y me siguen. No, les dijo, véanme, vean mi vida, vean cómo hablo, vean cómo me dirijo a la gente, cómo trato al pobre, al paralítico y al ciego, cómo lo sano, cómo proveo para aquellos que no tienen. Y ese fue el llamado de Jesús para cada uno de sus discípulos. Y ese es el llamado para ti esta mañana. En conclusión, vive de acuerdo con las bienaventuranzas. Vive dichoso, vive feliz de tener una relación personal ¿con quién? Con tu Creador. Que tu felicidad no dependa de nada más. Que no dependa de la economía, que no dependa de la pandemia, que no dependa de tu situación laboral o de tu situación de salud. Que dependa de tu relación con Dios. Sea una influencia positiva para este mundo corrupto que vive en las tinieblas. Decide ser la sal y la luz de este mundo para otras personas, para que todos, absolutamente todos, vean tus buenas obras y den gloria a Dios. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Acompáñame a hacer una oración para que Dios bendiga el pan y el jugo de uva. Y agradezco tu atención esta mañana. Espero haya sido de bendición este devocional para tu vida como lo ha sido para la mía. Acompáñame a orar. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de poder congregarnos en tu nombre. Gracias por la oportunidad de aprender tanto, Dios. Hay tanta enseñanza en estos pasajes que llenan nuestro corazón de alegría. Oro que podamos no solamente escuchar el mensaje, pero aplicarlo, llevarlo a la práctica, Señor. Oro que cada pasaje haya quedado impregnado en nuestros corazones y que podamos en esta semana reflexionar en él y hacer cambios necesarios. En este momento vamos a celebrar, a tomar el pan y el jugo de uva. Te pedimos que lo bendigas. Representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por quien tú enviaste a morir en la cruz por nosotros, Dios, para el perdón de nuestros pecados. Lo creemos, aunque no estuvimos ahí físicamente, creemos que Él existe. Y así tan real como son los montes, las flores, los árboles, tu creación, así de real creemos que eres tú y que este evento pasó hace 2000 años. Bendice el pan y el jugo de uva y que podamos seguir restaurando nuestra relación contigo y seguir caminando hasta que tú nos llames. Te amamos, exaltamos tu nombre, Padre, y es en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo que elevamos esta oración. Amén.